bronquiectasias es la tercera enfermedad inflamatoria crónica obstructiva más frecuente, después del EPOC y el asma. Esta enfermedad tiene como definición que se trata de una dilatación irreversible a nivel bronquial. Y esta puede ser como consecuencia de distintas etiologías. Como veremos más adelante, la causa más frecuente de bronquiectasias dependerá de la zona geográfica que se realicen los estudios de prevalencia de esta entidad. Pero actualmente las causas postinfecciosas siguen siendo la causa más importante de bronquiectasias a nivel mundial. El paciente generalmente va a consultar por la presencia de tos o expectoración. Bien, y es muy importante, como veremos más adelante, observar las características de estos síntomas para poder determinar si un paciente está frente a una expectoración o agudización. Generalmente estos pacientes con el tiempo van a desarrollar infecciones bacterianas crónicas, o colonizaciones por ciertos patógenos. Siendo el patógeno más importante colonizador o que provoca infección bronquial crónica, la pseudomonas. Si tenemos un paciente en el cual hemos identificado una infección bronquial crónica de origen bacteriano, no se causa la pseudomonas, u otro tipo de microorganismos, potencialmente patógenos, vamos a ver que son pacientes que generalmente van a tener mayor cantidad de observaciones, mayor número de hospitalizaciones y por ende una progresión mucho más rápida de la enfermedad, con el declive progresivo de la función pulmonar. Obviamente, si un paciente se exacerba cada cierto tiempo que requiere ser hospitalizado, va a mejorar en lo que viene a ser la calidad de vida del mismo. Aproximadamente, con respecto a la incidencia de bronquiectasias a nivel mundial, vuelvo a repetir, depende de la zona geográfica en que se realizan los estudios de prevalencia. Pero en Estados Unidos se calcula que aproximadamente medio millón de adultos van a tener bronquiectasias y no necesariamente secundarias a fibrosis quística. La clase del día de hoy está centrada en bronquiectasias como consecuencia de enfermedades distintas a la fibrosis quística. La fibrosis quística es otra entidad aparte que es mucho más frecuente en pacientes pediátricos adolescentes, También se tiene en adultos, pero es menos frecuente. Obviamente la prevalencia de la enfermedad es mucho mayor en la población mayor, sobre todo en los pacientes con la población mayor de 60 años, la prevalencia o el riesgo de padecerlas puede llegar a ser 10 veces mayor en comparación a otras poblaciones. Se describe con más frecuencia en mujeres, bien, y se ha visto que otro factor de riesgo o causa de bronquiectasias es la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y se ha visto en algunas series de estudios donde si el paciente presenta bronquiectasias y es poco concomitante, obviamente se asocia a un peor pronóstico, y a un peor desarrollo de la enfermedad. Listo. Dentro de la regla fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que primero debe producirse una lesión o una injuria a nivel de la vía aérea, específicamente a nivel bronquial. Esto se produce por la infección por productos bacterianos, que pueden ser distintos. Estos van a generar una respuesta inmunomoduladora con la presencia de células como son macrófagos, linfocitos CD4, pero principalmente neutrófilos. Es por eso que la inflamación que se ve a nivel anatomopatológico en pacientes con bronquiectasias es la presencia predominantemente de neutrófilos. Estos neutrófilos van a producir mediadores inflamatorios como va a ser la presencia de proteasas neutrófilas como la elastasa, interleuquinas proinflamatorias como puede ser la interleuquina 6, 8, interleuquina 1, factor de tumoral alfa, entre otros mediadores. Y aparte también produce la liberación de radicales libres de oxígeno, como puede ser el peróxido de hidrógeno. Todos esos componentes van a llegar a producir una lesión a nivel del epitelio bronquial, con lo cual va a producir la presencia de edema, ulceración, destrucción del mismo epitelio, y esto va a alterar lo que es la arquitectura o estructura a nivel bronquial, con la consecuente también alteración de lo que es el sistema mucociliar. Es por eso de que se produce hipersecreción de moco inicialmente, luego ese moco deja de ser fluido, se vuelve mucho más denso, más viscoso, favoreciendo o creando un ambiente que favorece la infección bacteriana por él. Es por eso que el aclaramiento mucociliar
pacientes. Estos pacientes generalmente van a presentar secreciones muy espesas, viscosas y densas, y como vuelvo a repetir, estos cambios que se ven a nivel de lo que es el epitelio bronquial favorecerán también la infección bronquial crónica por muchos agentes. Bien, es así que ustedes verán o revisarán de que se forma un círculo vicioso dentro de lo que es la fisiopatología de las bronquiectasis. Bueno, pero recordar que el componente celular más importante en lo que es el desarrollo de la inflamación es por la acción de la infiltración o de la presencia de neutrófilos, principalmente por eso. Dentro de lo que es la etiología, ya hemos mencionado que hay diversas causas, ¿no? Nuevamente, en la mayoría de series reportadas a nivel mundial, las causas postinfecciosas son las que causan más frecuentemente la presencia de bronquiectasis. En este cuadro, recogido de la normativa española del 2018, vemos que el 30% de los casos reportados es por causa postinfecciosa, sea por infecciones bacterianas, virales, micóticas o por micobacterias, entre ellas tuberculosis o micobacterias no tuberculosas. Ahora, dentro de lo que una parte importante de los pacientes con bronquiectasis van a presentar concomitantemente algún otro tipo de enfermedad respiratoria crónica, como puede ser el EPOC, el asma bronquial y el déficit de alfa-1 antituberculino. Pero principalmente el EPOC es la enfermedad congestiva crónica más asociada a bronquiectasis. Posiblemente se verá de que hay una serie de otras enfermedades que pueden causarlas, como son las inmunodeficiencias, sean primarias, sean secundarias, algún tipo de infección, como puede ser infección por VIH, secundarias a procesos neoplásicos, secundarias a tratamientos quimioterápicos, etc. También se describe bronquiectasias asociadas a enfermedades sistémicas, sobre todo por las genopatías, entre ellos lo que es la artritis reumatoide, el LES, síndrome de Sjögren, bien. También se asocia la presencia de bronquiectasias en pacientes que desarrollan o presentan enfermedades inflamatorias intestinales. Bueno, causas menos frecuentes, las disinencias ciliares, como es en el caso de la disinencia ciliar primaria, síndrome de Jung, que ya son enfermedades que tienen un componente genético importante. También se describe que hasta un 25% de pacientes van a tener bronquiectasias de etiología desconocida, también llamadas bronquiectasias idiopáticas, ¿no? Entonces, también hay que considerar que a pesar de que se puede realizar un estudio exhaustivo en un grupo importante de pacientes, no vamos a poder determinar la causa de la presencia de estas lesiones. Entonces, con respecto a este grupo de pacientes que van a ser considerados como etiología idiopática o no se puede determinar la causa, se ve, como vuelvo a repetir, que puede llegar hasta 25 a 45% de pacientes, según las series reportadas. Eso depende de la zona geográfica en la que se hace el estudio. Ahora, muchas veces estos pacientes que son considerados, entre comillas, idiopáticos, realmente van a ser pacientes que en el futuro se va a poder determinar que tienen algún tipo de inmunodeficiencia o déficit inmunológico selectivo, ¿no? Pacientes con reflujo gastroesofágico no referido o no diagnosticados con tiempo. A lo que yo voy, de que muchas veces con el tiempo podemos llegar a determinar cuál es la causa definitiva de este cuadro clínico o patología. Pero recordar que un grupo importante de pacientes no van a tener la causa o la etiología de las bronquiectasias que pueden estar presentando. Dentro de lo que es el cuadro clínico, nuevamente, los pacientes van a consultar principalmente por tos, una tos crónica, que puede asociarse en su gran mayoría presentar una tos de tipo productivo. La expectoración puede ser crónica de forma persistente o intermitente. Y muchos de los pacientes van a referir o al momento de preguntarles vamos a obtener que esos pacientes van a presentar broncorreo. Bueno, dentro de otros síntomas que puede presentar el paciente, pueden presentar hablar acerca de la presencia de disnea, hemoptisis, que esto puede ser variable, dolor torácico, de características pleuríticas, la presencia de astenia también es muy frecuente en los pacientes, ¿no? Obviamente, dentro del examen físico, si observamos la presencia de acropatias, vamos a pensar que este paciente ya tiene una enfermedad bastante avanzada o severa, y generalmente son
pacientes que van a presentar ya insuficiencia respiratoria crónica. Si dentro del cuadro clínico el paciente también nos refiere a la presencia de sinusitis o rinosinusitis de repetición, hay que pensar en estos casos de que se puede tratar de un paciente con bronquiectasias en el contexto de pacientes con inmunodeficiencias primarias, o en el caso también es frecuente que requieran este tipo de síntomas en pacientes con necesidad primaria. Entonces, depende mucho de la historia clínica, depende mucho de los síntomas que refiere el paciente para poder determinar o tratar de incluir cuál sería la etiología de las bronquiectasias que presenta el paciente y el motivo por consulta. Entonces, dentro del grupo de enfermedades que se asocian a bronquiectasias, dentro ya hemos mencionado que dentro de las enfermedades obstructivas crónicas tenemos a la cabeza el EPOC. Bien, se define que la prevalencia de bronquiectasias en este grupo de pacientes, dependiendo del grupo estudiado, puede llegarse por encima del 50%. En este caso, en el caso del EPOC, sí es más frecuente que suceda en varones y siempre tiene que haber antecedente de tabaquismo. Bueno, ya hemos dicho que si un paciente presenta bronquiectasias y EPOC, tiene un peor pronóstico. Son pacientes que van a presentar alteraciones en la función pulmonar y generalmente se va a ver una obstrucción a nivel del grupo aéreo poco reversible al test de broncolilatación. Y estos pacientes por ende tienen mayor riesgo de mortalidad. Con respecto a los pacientes que tienen deficiencia de alfa-1 antitocina, vamos a ver que casi más del 90% van a presentar en algún momento de la evolución de la enfermedad la presencia de bronquiectasias. El asma también es otra enfermedad que puede ser causa. En este reporte, estos reportes han sido tomados de la guía británica, donde en este grupo de esta guía se reportó de que la presencia de bronquiectasias en pacientes con asma puede llegar hasta un 27%, pero consideren y tengan en cuenta que son pacientes con asma mal controlado, son pacientes que son asma severos. Bien, entonces no todo paciente con asma va a llegar a presentar bronquiectasias. Obviamente es el cuadro clínico de un paciente en el cual la enfermedad no puede llegar a ser controlada completamente, ¿no? Pacientes que no reciben adecuadamente medicación con tratamiento oportuno, o pacientes que a pesar de la medicación adecuada, ¿no? Lamentablemente la enfermedad es tan severa que ya genera alteraciones o cambios a nivel de lo que es la arquitectura bronquial. Bueno, entonces la presencia de bronquiectasias es obviamente más prevalente en pacientes con asma severa y difícil de tratar. Ya hemos mencionado que si hay presencia de rinosinusitis hay que pensar en patologías como son inmunodeficiencias o en el caso de lo que es la discinesia cerebral primaria. Una de las enfermedades sistémicas que también se asocia frecuentemente con la aparición de bronquiectasias es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica que puede producir alteración o compromiso a nivel pulmonar. Ya habrán mencionado en clase de que pacientes con este tipo de enfermedad reumatológica pueden presentar enfermedades pulmonares superficiales inclusas y en este contexto también presentar la presencia de bronquiectasias. Bueno, obviamente si sospechando que un paciente puede tener bronquiectasias en el contexto de artritis reumatoide, hay que hacer el estudio correspondiente. Se solicitará factor reumatoideo, anticuerpos contra el péptido disciplinado cíclico, etc. Porque son indicios que nos pueden ayudar a pensar que ese paciente, la etiología o la causa puede ser una enfermedad reumatológica. Ya hemos mencionado que las enfermedades reumatológicas pueden estar asociadas a las bronquiectasias, ¿no? Como el síndrome de Sjögren, el síndrome de Marfan, la fibrosis sistémica, entre otras. También la enfermedad inflamatoria intestinal, obviamente no es tan frecuente en nuestro medio, pero en otros países sí, ¿no? Son una causa bastante importante de bronquiectasias en esas poblaciones. Entonces, para realizar el diagnóstico de bronquiectasias tenemos que tener sospecha clínica. Eso va a depender del cuadro clínico que refiere al paciente, la historia clínica, la edad de inicio, los antecedentes y también tener en cuenta de que estos pacientes generalmente van a presentar infecciones respiratorias de repetición, ¿no? Es por eso que en este caso generalmente los pacientes son enviados ya con pruebas de imágenes. La primera prueba de imagen que se realiza es una radiografía de tórax, pero la radiografía de tórax tiene muy baja o poca sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Es por eso que para el diagnóstico de bronquiectasias voy a tener que realizar una tomografía de tórax de alta resolución. La diferencia cuando yo hablo de tomografía de alta resolución es debido
debido a que los cortes que expresa el parénquima pulmonar son cada 10 milímetros. Quiere decir que tenemos un estudio bastante específico de lo que es el parénquima pulmonar. Bueno, una vez que se confirme el diagnóstico al momento de realizar la tomografía de alta resolución, tenemos que hacer todo tipo de estudios. Van a tener que ser necesarios estudios microbiológicos para descartar o confirmar que un paciente tenga alguna infección bronquial crónica. Las pruebas de función pulmonar también son importantes. Pruebas iniciales como puede ser la espirometría, que van a ser complementadas con otro tipo de pruebas como son la fletimografía o el test de infusión de monóxido de carbono. Bueno, entonces estos pacientes generalmente dentro de lo que son las pruebas funcionales pulmonares pueden presentar un patrón de tipo obstructivo o patrón mixto, quiere decir patrón obstructivo con restrictivo, ¿no? Es bastante infrecuente que estos pacientes tengan otro tipo de alteración a nivel de pruebas funcionales. ¿No? Obviamente las pruebas de laboratorio van a ir encaminadas dependiendo de la etiología o causa que yo sospeche de bronquiectasis en el paciente. Es así que comenzamos con la historia clínica, ¿no? Ver si el paciente tiene antecedentes familiares también de bronquiectasias, nuevamente edad de inicio, antecedentes de infección, sean por infecciones virales, bacterianas, ¿no? Pacientes que te refieran o manifiesten antecedentes de rinitis, rinosinusitis de repetición o otitis. Cuidado aquí, pueden ser pacientes que tengan algún tipo de inmunodeficiencia. También si existen enfermedades sistémicas en el paciente, como son la artritis reumatoide, el lupus, pacientes con antecedentes de enfermedades pulmonares crónicas como el asma, el EPOC. También la parte de exposición a tóxicos es muy importante recoger porque también puede ser una causa de bronquiectasis muy importante de pacientes. El reflujo gastroesofágico es otra causa, tiene que ser siempre sospechada y estudiada. Bueno, obviamente si el paciente tiene algún tipo de inmunocompromiso secundario, como puede ser infección por VIH, pacientes oncológicos que se ponen en quimioterapia, si tenemos el antecedente de infertilidad, pacientes con otitis de repetición o rinosinusitis, esto va a favor de síndromes como el síndrome de disnecesidad primaria, síndrome de Jung, síndrome de Cartagena. Bien, también hay que ver, obviamente, si el paciente tiene antecedentes o clínica de hiperactividad bronquial. Generalmente esos pacientes, cuando vienen exacerbados o infectados, van a presentar un cuadro importante de broncoespasmo asociado. ¿No? Y obviamente, dependiendo de la sospecha clínica que se tenga, se piden las pruebas diagnósticas correspondientes. Bueno, dependiendo si se trata de una inmunodeficiencia, se solicitará lo que es el dosaje de inmunoglobulinas, como puede ser la IgE, la IgG, IgA. Bueno, si estamos sospechando de que pueda ser una inmunodeficiencia secundaria y tenemos factores de riesgo para el VIH, obviamente serología para el VIH. Bien. Otras cosas frecuentes también puede ser la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Bueno, en estos pacientes son pacientes en quienes sospechar aspergilosis broncopulmonar alérgica, pacientes con antecedentes de asma, pacientes que presenten o tengan bronquiectasia, sobre todo de localización en lóbulo medio, tanto sea en el lóbulo medio derecho como en língula, y datos de IgE elevada. En estos pacientes con este tipo de cuadro clínico y ese tipo de antecedentes, hay que sospechar y confirmar la presencia de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Bien, en este caso habría que determinar o solicitar lo que es IgE específica o IgG para específicos fumigados, entre otros. Y es así que dependiendo del cuadro clínico que yo sospeche, solicito las pruebas de laboratorio o diagnósticos. Pero que quede claro que el diagnóstico de bronquiectasis es con el uso de tomografía de vectores de alta resolución. Entonces, dentro de lo que son los hallazgos tomográficos, se describen signos directos e indirectos para lo que viene a ser o determinar la presencia de bronquiectasis. Dentro de los signos directos, los principales son estos tres, donde vamos a observar o podemos observar un índice broncoarterial mayor a 1. Otras literaturas refieren que este índice debe ser mayor a 1.5, pero generalmente se puede considerar mayor a 1. ¿Qué cosa quiere decir esto? Es cuando el diámetro del bronquio es sobre la arteria, que se ve tomográficamente,
al momento de realizar el cociente es mayor a 1. Bien, es lo que se conoce comúnmente como el signo de anillo en sello. Bueno, ya lo veremos más adelante. Otro signo directo de bronquiectasias es la falta de cruzamiento bronquial. Normalmente en una tomografía vamos a ver que los bronquios de la parte central, conforme van a la parte periférica, se pierden, no debe visualizarse. Pero si esto no se produce, vemos que el bronquio es visible, inclusive hasta llegar a la parte de la pleura parietal, estamos hablando de falta de cruzamiento bronquial. Eso es un signo indirecto de bronquiectasis. Bueno, si es posible visualizar los bronquios a menos de 1 centímetro de la superficie pleural o están en contacto con la pleura mediastínica, es otro signo directo de bronquiectasis. También hay signos indirectos, ¿no? Hay signos que no necesariamente van a hablar de bronquiectasis, pero nos pueden hacer sospechar de la presencia de las mismas. Pacientes o personas que presentan en la tomografía el cruzamiento de la pared bronquial, pero que no cumplan los criterios previos. Pacientes que presenten impactos mucoides visualizados en lo que es la tomografía, patrón en mosaico, ¿no? Presencia de telectasias, consolidaciones. Entonces, hay que tener en cuenta, si es que no tenemos los signos directos habituales en la tomografía, tenemos que valorar la clínica y los hallazgos tomográficos en estos pacientes si es que no presentan los primeros 3 signos. Entonces, en la primera parte es lo que hablamos del índice bronquioarterial. En esta zona, esta es una tomografía en corte axial, ventana parenquimal, donde vemos una lesión hipodensa que corresponde al bronquio, que se encuentra dilatado, con su correspondiente arteria, ¿no? Vemos claramente, según la flecha, si pueden visualizar el puntero, como el bronquio, obviamente, es de diámetro mucho mayor que el de la arteria, ¿no? Y obviamente está más que claro que el índice cociente entre ambos es mayor a 1. Estos son indicios directos de la presencia de bronquiectasis. Esto es lo que es el signo de anillo en sello. ¿Bien? Nuevamente, cuando tenemos la parte de los bronquios, conforme el bronquio se ramifica y se va hacia la parte periférica, el bronquio no debería visualizarse en una tomografía normal. En esta tomografía de corte axial, ventana parenquimal, vemos como el bronquio, aparte de tener paredes engrosadas, ¿bien? Al momento de dirigirse hacia la parte periférica, todavía podemos seguir visualizando. Esto es la falta de estrechamiento, ¿bien? Esto es otro indicio de bronquiectasis. Vemos como el bronquio sigue visualizándose, inclusive hasta antes de llegar a la pleura parietal, otro signo. Bueno, y también vemos que el bronquio está en contacto con lo que es la pleura mediastínica. Esto es una bronquiectasia cilíndrica, por la forma y presentación de la bronquiectasia. Pero son signos directos de bronquiectasis. Pero para el diagnóstico tengo que realizar tomografía de tórax de alta resolución. Con una placa de tórax yo no puedo definir o diagnosticar bronquiectasis fácilmente. Nuevamente, en la primera imagen tenemos una tomografía también de ventana parenquimal, donde vemos dilataciones bronquiales difusas, ¿bien? Esto corresponde a lo que son lóbulos superiores y medios, y vemos estas bronquiectasias definidas por la forma en bronquiectasias quísticas. En la segunda imagen vemos bronquiectasias de aspecto varicoso. Y en la tercera imagen, las bronquiectasias que vimos hace un momento, cilíndricas. Entonces, en el momento de escribir lo que son bronquiectasias, podemos escribir bronquiectasias quísticas, varicosas, cilíndricas. Un paciente puede tener todo tipo de presentación en una misma tomografía, ¿no? Pero tenemos que definir por la morfología, la forma, de qué tipo de bronquiectasias podemos estar hablando en un paciente. Dentro de lo que es la valoración de gravedad de las bronquiectasias, tenemos de que hay distintos scores. Lo que es la guía británica habla principalmente del score BCI, que mide el índice de severidad de bronquiectasias. Tenemos otro score, que es el score FACE, ¿no? Donde ambos scores lo que van a hacer es predecir la mortalidad en pacientes con diagnóstico de bronquiectasis. Bueno, obviamente, alguna es mejor que otra, depende de cada médico utilizar uno más que otro. Bien, estos scores van a tener lo que viene a ser dentro de sus parámetros, como veremos más adelante,
pruebas de función pulmonar, extensión de la enfermedad, número de exacerbaciones, etc. Bien. Algunos autores prefieren utilizar esta clasificación o score de gravedad porque suele ser mucho más precisa que el FACE, debido a que este score incluye el número de exacerbaciones que puede presentar un paciente con bronquiectasis. Bueno, el FACE en sí no contiene o no considera las exacerbaciones como factor de predicción de gravedad. Entonces, veremos que obviamente a mayor puntuación, obviamente clasificaré a la enfermedad como más grave. Obviamente, pacientes clasificados como graves van a tener mayor mortalidad, tanto al año como a los 4 años, pudiendo ser la mortalidad hasta un 80% en pacientes con bronquiectasis calificados como graves, ¿no? A los 4 años. O sea, la mortalidad en pacientes con enfermedad extensa, severa, gran compromiso de la función pulmonar, la mortalidad es bastante alta. Dentro de lo que viene a ser el score BCI, los parámetros que se consideran, tenemos a la edad, lo que es el índice de masa corporal, se considera parámetros kilométricos como es el PES-1. Obviamente, si el paciente tiene antecedentes de hospitalizaciones previas, ¿no?, en los últimos 2 años, número de exacerbaciones que presenta el paciente en el último año. Obviamente, si el paciente tiene disnea, va a ser catalogada según el score MRC. Obviamente, si el paciente presenta colonización para Pseudomonas aeruginosa, también es un factor de riesgo para hablar de severidad, ¿no? Si el paciente está colonizado por otros patógenos distintos a la Pseudomonas, y obviamente valorar la severidad radiológica. Está más que claro que obviamente a mayor edad, mayor índice de masa corporal, menor porcentaje de PES-1 demostrado en el nivel de kilometría, mayor cantidad de exacerbaciones que requieren hospitalización, ¿no? Pacientes que ya tengan una disnea de base por encima de 3 según el score MRC, que estén colonizados con Pseudomonas aeruginosa, ¿no?, y que tengan una extensión importante de las metastasis, que se extiendan a más de 3 lóbulos, entonces son pacientes que van a ser considerados como pacientes graves. Estos pacientes van a tener mayor morbilidad y mortalidad al año que a los 4 años, según este score. Dentro de lo que es por FACE, aquí considera el PES-1 como factor, la edad, ¿no?, pacientes que se encuentren colonizados por Pseudomonas, la extensión también la considera aquí este score, y la presencia de disnea. En este score no se considera la parte de exacerbaciones. Es por eso que luego se hace una modificación del score y hablamos del score de FACE, donde aquí se incluye la presencia de exacerbaciones como variable que indica peor pronóstico en el paciente. Entonces, es muy importante en un paciente con bronquiectasias establecer la severidad al momento que uno lo diagnostica, y obviamente ver esa severidad también en el momento que el paciente se exacerba, ¿no?, y muchas veces porque el paciente requiere ser hospitalizado. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones sobre el manejo del paciente para evitar en la medida de lo posible que el paciente deteriore funcionalmente rápidamente. Entonces, una vez establecido el diagnóstico y probablemente la etiología de la enfermedad, tenemos que establecer tratamiento. Una cosa es tratar a un paciente en un estado estable a un paciente que está exacerbado. Bien, en un paciente estable, bien, es bastante importante la parte de fisioterapia respiratoria. Bueno, es por eso de que en estos pacientes es fundamental entrenarlos con respecto a técnicas de alargamiento de vía aérea. Estas técnicas, que son competen más a la parte de medicina física y rehabilitación, hacen que el paciente opte por ciertos ejercicios que le ayuden a la expectoración, ¿ya?, o la fluidificación de las secreciones que presenta este paciente. Este tipo de técnicas obviamente deben realizarse en pacientes estables, en pacientes que estén hemodinámicamente inestables, presenten hemoptisis activa, pacientes con broncoespasmo importante que están contraindicados.
Bueno, y se restablece una vez que el paciente haya superado el cuadro de exacerbación. Bueno, al momento de elegir qué técnica o qué ejercicio o qué tipo de ejercicio puede realizar el paciente, va a depender mucho de la preferencia del paciente, de la habilidad que tenga el paciente para realizarlas y obviamente de que tenga o no comorbilidades, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta eso al momento de efectuar o ejercer terapia física en estos pacientes. ¿Bueno? Este tipo de técnicas deberían realizarse al menos una vez al día, de preferencia 2 veces al día. En algunos pacientes inclusive es necesario aplicar estas técnicas mucho más frecuentemente. Esto va a depender de cada paciente, vuelvo a repetir. ¿Bien? ¿Y por qué es muy importante? Porque esas técnicas han demostrado mejorar de forma significativa la calidad de vida del paciente. Sobre todo en pacientes que son pacientes hipersecretores, que presentan broncorrea importante y que son agudizadores secretorios, ¿no? Se ha visto que estas técnicas mejoran lo que viene a ser la disnea, la tos, la tolerancia al impulso físico en el paciente. Por eso es muy importante realizarlas con frecuencia en pacientes con bronquiectasis. Y recordar que deben evitarse o están contraindicadas en situaciones de exacerbación, ¿no? Pacientes inestables, hemoptisis activa, broncoespasmo severo, pacientes que tengan o que estén pasando por un cuadro de represión endocranial, neumotórax. Es obvio que en estas situaciones se debe evitar realizarlas y retomarlas una vez que el paciente haya superado el cuadro por el cual se haya contraindicado su realización. El uso de anticolíticos es un poco controversial, ¿bien? Hay guías o autores que apoyan su uso, hay estudios que muestran beneficios, otros no tanto, pero de todas maneras, a pesar de ello, las guías, ¿no?, o las normativas las siguen recomendando. Con respecto a qué sustancias utilizar como mucolíticos quiere decir que voy a ayudar al paciente a fluidificar las secreciones para que los pueda expectorar. Tenemos el uso de solución salina, en otras realidades se puede utilizar medicamentos como es el manitol, ¿no?, y mucolíticos como la bromicina, el abrosol y la ciprofloxacina. Con respecto a la solución salina, en estos pacientes lo que vamos a realizar son nebulizaciones, muchas veces con soluciones hipertónicas, ¿bien?, que pueden ir del 6% al 7%. Bueno, se recomienda realizar este tipo de nebulizaciones con solución salina en pacientes que presenten expectoraciones superiores o por encima a los 10 mililitros al día. Bueno, o que hayan tenido antecedentes de más de 2 agudizaciones en el año, a pesar de estar en un tratamiento correcto, ¿no? De preferencia, antes se recomienda que si vamos a utilizar el uso de mucolíticos, en este caso solución salina en el paciente, debería realizarse antes de realizar fisioterapia respiratoria, porque obviamente mejora el tratamiento del paciente, primero utilizando este tipo de soluciones y luego hacer fisioterapia respiratoria para poder ayudar a expectorar o fluidificar las secreciones. Como vuelvo a repetir, el manitol es otra opción para poder mejorar la expectoración de secreciones en el paciente, ¿no? Se ha visto que el uso de manitol mejora lo que es la calidad de vida de los pacientes y puede aumentar el tiempo en el que un paciente pueda presentar su primera exacerbación. Bien, ahora, con respecto al uso de manitol hay que tener cierta precaución. El manitol es una sustancia que puede también producir broncoespasmo. Es por eso de que algunos recomiendan que antes de utilizar manitol es recomendable valorar el uso en una consulta y realizar una espirometría después de su uso. Si se ve de que el PEF1 en la espirometría cae por encima o mayor al 15%, entonces estaría contraindicado el uso de manitol en estos pacientes. Bien, un fármaco bastante reconocido e importante son los recombinantes de la DNAsa. Este tipo de fármacos mucolíticos son más utilizados en pacientes con bronquiectasias secundarias a fibrosis quística. En ellos se ha demostrado bastante beneficio el uso de estos mucolíticos, pero en pacientes con bronquiectasias distintas o que no tienen como causa la crisis quística puede llegar a ser hasta contraproducente su uso.
Así que no está recomendado el uso de recombinantes de DNasa en los pacientes con bronquiectasias no infectados. Bien, nuevamente, otros políticos que pueden ser utilizados tenemos bromexina, ambroxol y acetilcisteína, que es bastante frecuente su uso en nuestro medio. Aquí al lado las dosis a las cuales podemos llegar con este tipo de mucolíticos. El uso de corticosteroides no se recomienda de rutina en pacientes con bronquiectasias, a menos que tengan una patología que justifique su uso, como puede ser en pacientes con asma o EPOC. Bien, también es cierto de que a veces es necesario utilizarlos en caso de pacientes que estén exacerbados y no logremos un adecuado control con otro tipo de broncodilatadores, ¿no? También se puede utilizar corticoides inhalados en este caso. Con respecto a los macrólidos, como verán ustedes en alguna consulta o si lo han visto allá, es bastante frecuente en pacientes con bronquiectasias el uso de macrólidos. Es bastante frecuente el uso sobre todo de azithromicina. ¿Por qué? Se ha visto que el uso de macrólidos van a tener, aparte de acción antibiótica, tienen una acción inmunomoduladora. Lo que hace es disminuir lo que es la inflamación a nivel bronquial. Bien, se ha visto en algunos estudios que el uso de macrólidos puede disminuir el número de exacerbaciones en el paciente, ¿no? Mejorar, disminuir la cantidad de esputo que puede producir el paciente, por ende, mejorar la calidad de vida y, obviamente, disminuir el deterioro de la función pulmonar. Bien, es por eso que aquellos pacientes que son exacerbadores o tienen más de 2 hospitalizaciones al año, se recomienda ya el uso de macrólidos de forma continua. Se puede utilizar azithromicina en días alternos a dosis de 500 miligramos, ¿no? Y se ha visto buenos resultados. Bien, obviamente el uso de macrólidos se da en pacientes con bronquiectasias en fase de estabilidad clínica. En pacientes exacerbados se suspende su toma y se vuelve a retomar una vez que ya haya salido de su exacerbación. Entonces, con respecto al uso de antibióticos en las bronquiectasias, vamos a ver de que si estamos comprobando o demostramos que un paciente tiene una infección bronquial crónica por distintos patógenos, y obviamente, mucho más importante en el caso de Pseudomonas, si tenemos un primer cultivo positivo en el paciente con cultivos negativos previos, tenemos que intentar la erradicación de la infección bronquial crónica. Si no es posible, estamos hablando de un paciente colonizado o con una infección crónica. Entonces, si estamos frente a ese caso, tenemos que disminuir al máximo la densidad bacteriana en el paciente. Bueno, obviamente de que el tratamiento antibiótico en los pacientes con bronquiectasias que están colonizados o infectados clínicamente va a tener que ser de manera prolongada. Bueno, ¿cuándo está indicado el antibiótico prolongado en este tipo de pacientes? Cuando tenemos infección por Pseudomonas aeruginosa. La infección crónica por Pseudomonas aeruginosa está asociada a un peor pronóstico, a un aumento de la mortalidad, a una disminución de la función pulmonar, a mayor riesgo de agudizaciones y a mayor riesgo de hospitalizaciones por eso. Por eso es muy importante determinar, ¿no? Y saber si un paciente tiene infección crónica por Pseudomonas. Si tienen infecciones por otro tipo de microorganismos potencialmente patógenos, también va a ser necesario el uso de antibiótico de forma prolongada si el paciente presenta más de 2 agudizaciones en el año o alguna hospitalización como consecuencia de una agudización. Bien, entonces se ha visto que el uso de antibióticos en este grupo de pacientes reduce la carga bacteriana, disminuye la inflamación a nivel bronquial local, mejora obviamente la calidad de vida del paciente porque mejora la cantidad y volumen de secreciones, disminuye el número de exacerbaciones, ¿no? Y con respecto a qué antibióticos usar, obviamente en nuestro medio no tenemos esa disponibilidad, pero si lo hubiese, bien, el tipo de antibiótico que debería usarse son antibióticos por vía inhalada. Bien, antibióticos por vía inhalada, que son de uso preferencial en comparación a los antibióticos de administración sistémica, sea por vía oral o parenteral. Entonces, en los pacientes con bronquiectasias estables, en los cuales tenemos una infección bronquial crónica, sobre todo por Pseudomonas, deberíamos iniciar tratamiento antibiótico inhalado. Bien, lamentablemente en Perú no se dispone de este tipo de antibióticos. ¿Qué antibióticos se imponen de manera inhalada a nivel mundial?
tenemos lo que es amicacina, afrenal, ciprofloxacino, que puede ser para nebulizados o para inhalación en polvo en seco. Bien, tenemos lo que es el colistinato, que es colistina, otro tipo de inolona, que es la levofloxacina o brandicina. Aquí está la dosis y la posología y la frecuencia con que se administra este tipo de antibióticos inhalados. Bueno, nuevamente, este tipo de tratamiento antibiótico inhalado prolongado se da en pacientes estables. Si el paciente entra en exacerbación o agudización, se debe suspender su administración y retomar la administración después que ya el paciente haya superado o haya salido del cuadro de agudización. Dentro del uso de broncodilatadores, aparte de usar corticoides inhalados, bien, obviamente si un paciente viene con datos de broncoespasmo, tengo que tratarlo. Entonces, el uso de beta-2 agonistas de acción corta como larga, como el uso de anticolinéticos de acción corta como larga, van a estar indicados. Bien, obviamente, este tipo de medicamentos van a ser necesarios en pacientes que presenten otro tipo de patologías que justifiquen su uso, como puede ser pacientes con asma o EPOC. Bueno. Otro tipo de tratamiento que tenemos que tener en cuenta fuera del tratamiento médico que ya hemos mencionado es, obviamente, fisioterapia respiratoria y también llevar al paciente a lo que es una rehabilitación pulmonar. Al paciente se le enseña o se le guía con ejercicios que le permitan aumentar la capacidad de ejercicio, mejorar la calidad de vida, ¿no? Reduce la frecuencia de observaciones, ¿no? Y obviamente esto mejora el pronóstico de mi paciente con bronquiectasis. Entonces, el manejo del paciente con bronquiectasis es un manejo multidisciplinario, tanto de la parte neumológica, la parte nutricional, porque también son pacientes que son generalmente desnutridos, y la parte de rehabilitación. Bien, todo esto en conjunto hará que mi paciente se encuentre mejor de los síntomas, evite deteriorar la función pulmonar y obviamente evite entrar en agudizaciones. Bien, la cirugía es otra opción en el tratamiento de pacientes, pero determinados pacientes. No todos los pacientes van a ser candidatos a cirugía. Generalmente se plantea la cirugía o tratamiento quirúrgico en pacientes con bronquiectasias, siempre y cuando tengamos bronquiectasias localizadas, bien, siempre y cuando la causa de la bronquiectasia no vuelva a aparecer, bien, y también en pacientes en los cuales presentan hemoptisis recurrente que no se puede controlar por otro tipo de método. Bien, si planteo a mi paciente como candidato para cirugía para lo que es resección pulmonar, que puede ser lobectomía o centectomía, se preferiría utilizar técnicas toracoscópicas, ¿no? Que son menos invasivas que utilizar una cirugía abierta. Bien, pero también hay que considerar que determinados pacientes van a ser candidatos de tratamiento quirúrgico para poder mejorar lo que está clínica en el paciente. Ahora, ¿qué hacer cuando tengo un paciente con exacerbación? Es una consulta bastante frecuente tanto en la parte de consulta externa como en la parte de emergencia. Bien, tenemos que dentro de los patógenos que comúnmente causan exacerbaciones, a la cabeza pseudomonas, bien, seguido por hemófilos, neumococo, Moraxella rectarralis y Staphylococcus aureus. El último, Staphylococcus aureus, es causa de exacerbaciones frecuentes, sobre todo en pacientes con FQ, fibrosis quística. Bien, obviamente, pseudomonas nuevamente se asocia a un peor pronóstico. Vuelvo a repetir, mayor mortalidad, mayor riesgo de ingresos hospitalarios. Bien. También los virus son una causa frecuente de exacerbaciones, hay que tenerlo siempre en cuenta. Bueno, no todas las agudizaciones van a tener como causa la infección por bacterias. Bien, también se ha visto en los últimos años el aumento del aislamiento de pacientes real negativos, como puede ser Acinetobacter, Pneumococcal maltófila, ¿no? Sobre todo hay que tener en cuenta este tipo de patógenos en pacientes que hayan estado en unidades de cuidados intensivos. Bien. Siempre que tengamos una exacerbación, debemos tratar de tomar muestras para estudio de gran y cultivo de estudio. Siempre. Bien, y de preferencia antes del inicio del tratamiento antibiótico. De preferencia. Pero si el estado del paciente no lo permite,
comienzo con tratamiento antibiótico empírico. Entonces, tenemos un paciente con una exacerbación. Obviamente, siempre, aparte de las pruebas que tengo que tomar en un paciente que viene exacerbado, tengo que garantizar siempre, en la medida de lo posible, hacer un gran cultivo de frutos si sospecho de alguna infección bacteriana. Obviamente con antibiograma. Si sospecho de una infección micótica, tendré que pedir examen directo y cultivo para hongos. Bueno, entonces comienzo inmediatamente con tratamiento antibiótico empírico. Aquí viene una cosa muy importante. Si el paciente ya tenía una infección bronquial previa por un microorganismo potencialmente patógeno, sea pseudomonas o no pseudomonas, si la respuesta es sí, debo comenzar el tratamiento dirigido al germen que le causó la exacerbación previa. ¿Bien? Si es una pseudomonas, entonces comenzaré con un antibiótico que le fue dado la última vez que se hospitalizó y se agudizó. ¿Bien? Y obviamente esto puede cambiar una vez que tenga el resultado del nuevo cultivo. Bueno, si es que el paciente no tuvo una infección previa, ¿bien? Comienzo con tratamiento empírico. Y obviamente, al comenzar con tratamiento empírico, siempre tengo que valorar si el paciente tiene riesgo de infección por pseudomonas. ¿En qué pacientes voy a pensar que este paciente tiene riesgo de infección por pseudomonas? Aquí está. Pacientes que tienen hospitalizaciones frecuentes, pacientes que han estado obviamente en UCI, estancia reciente en UCI, pacientes con ciclos de antibióticos repetidos, ¿no? Sobre todo si han recibido antibióticos por vía endovenosa en los últimos 90 días. ¿Bien? Pacientes que tienen una enfermedad calificada como grave, según los scores que ya hemos realizado. ¿Bien? Y obviamente si mi paciente tiene aislamientos o cultivos previos de pseudomonas, voy a tener que tratar empíricamente para combatir o para poder disminuir la densidad bacteriana para pseudomonas. Antibióticos antipseudomónicos. ¿Listo? Obviamente, si mi paciente viene con broncoespasmo, broncohidrasadores, y en ocasiones va a ser necesario el uso de corticoides sistémicos, bueno, y siempre que mi paciente esté hospitalizado, ¿no? Tratar de ayudarlo con la realización de fisioterapia respiratoria una vez que haya mejorado su estado de exacerbación. Entonces, este cuadro es recogido de la normativa española CEPAL, ¿bien? En la que ponemos el tratamiento de elección, la alternativa, dependiendo del agente causal de la infección o exacerbación del paciente, ¿no? Obviamente, si tenemos una exacerbación o infección leve, el tratamiento será por vía oral, muchas veces de forma ambulatoria, y si es grave, el paciente va a tener que requerir hospitalización. ¿Bien? Si estamos frente a infección por pseudomonas, el uso de quinolonas está indicado como primera elección, ciprofloxacino, a esta dosis. El ciclo de antibióticos o duración debe ser de 14 a 21 días. ¿Bien? Eso depende, generalmente damos ciclos de 14 días en los pacientes con antecedentes o infección demostrada por pseudomonas. Bien, en pacientes con infección grave, obviamente por pseudomonas, tenemos que dar cobertura antibiótica endovenosa. Utilizar cefalosporin de tercera generación como ceftazidima, que puede estar asociado o no al uso de toramicina. Toramicina también no tenemos en el Perú. Bien, otros antibióticos alternativos a la ceftazidima, el uso de carbapenens, hipertensión de tazobactam, ¿no? Ciprofloxacino endovenoso, que puede estar asociado ¿no? al uso de amicacina o otro tipo de antibióticos. Bueno, entonces, es por eso muy importante determinar la severidad de la enfermedad en el paciente, si está agudizado o no, bien, si el tratamiento de esta exacerbación va a ser de forma ambulatoria o no, y dependiendo de dónde se realice el tratamiento, voy a utilizar ese tipo de antibióticos. Si estoy frente a un paciente que tiene factor de riesgo o se ha demostrado que está por infección por el Staphylococcus aureus resistente, tendré el uso de vancomicina y de Obviamente, vancomicina, tener mucho cuidado con lo que es la función renal en los pacientes. Bien. Y es así de que planteo el tratamiento empírico en el paciente teniendo en cuenta el agente patógeno sospechado, ¿no? O confirmado. Y recordar siempre que debemos tener cultivos al inicio del tratamiento de toda exacerbación. Creo que eso sería todo. Sí, no hay. ¿Alguna pregunta o duda?